Bueno, gracias Señor por este día y gracias por este tiempo que podemos dedicar al estudio de tu palabra. Necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo para que podamos seguir no solo entendiendo, sino aplicando esta palabra en nuestras vidas. Bendito seas, gracias por esta palabra que nos inspira y que nos estimula a seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, estábamos en 2 Samuel capítulo 6 y estuvimos viendo cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén. Em, y en el capítulo 6 del 1 hasta el 11, que es lo que habíamos visto, hay dos cosas que quiero volver para atrás para remarcar y para completar lo que estuvimos viendo. La primera es, uno tiene que remontarse a Primera de Samuel, capítulo 5, que es cuando, esto es antes de Samuel como juez, cuando los filisteos le roban el arca a los judíos. Los judíos habían peleado y habían perdido con los filisteos. Entonces dijeron, seguramente perdimos porque no estaba el arca con nosotros. Entonces hicieron traer, ¿ve una mano ahí levantada, Fabi? ¿Una pregunta? Ah, no, era mi flechita que se había convertido en una mano, perdón. Entonces mandan traer el arca. Yo lo resumiría así, a ver si les daba suerte. Es decir, lo traen para que perdimos porque Dios no estaba con nosotros. Traigamos el arca. Y la trajeron, pero la trajeron por fetichismo, por una búsqueda de una ayuda así, a ver si les servía de algo. La realidad es que volvieron a perder, porque claro, la actitud con la que habían traído el arca era ellos usando el arca y no Dios usándolos a ellos, que tiene que ver con esto que vamos a ver hoy. Entonces, los filisteos toman el arca y la llevan y la ponen en un templo del dios Dagón, que era el dios de ellos, y ponen el arca al lado del dios Dagón, es decir, eh, uno al lado del otro, como si estuvieran en el mismo nivel. A la mañana siguiente, cuenta el relato de Primera Samuel, la esfinge de Dagón estaba en el suelo, inclinado hacia adelante, caído, como arrodillado adelante del arca. Lo volvieron a levantar, lo pusieron de nuevo en el mismo lugar, a la mañana siguiente pasó lo mismo. Entonces esto ya los preocupó y además de eso empieza a alargarse en las ciudades filisteas una cantidad de tumores en la gente y de ratas que empiezan a atacar a las ciudades de los filisteos. Entonces llega un momento que los filisteos consultan con sus sacerdotes y le dicen, y esto es producto del arca, porque es un Dios poderoso, acuérdense de lo que hizo en Egipto. Entonces, ¿qué hacen los filisteos? Para hacer un resumen corto, porque la verdad que leer todos esos capítulos de Primera Samuel desde el 5 hasta el 8 es interesante. ¿Qué hacen? Ponen al arca arriba de un carro. Agarran dos vacas, las pones adelante, a los becerros los encierran para que las vacas no los vean y se queden con los becerros, y ponen el arca arriba y ponen
copias de los tumores y de los ratones en oro como ofrenda a ese dios y mandan el arca que se vaya para el lado de Israel. Y el arca se va para el lado de Israel. ¿Por qué menciono esto? Porque el arca le llega a Israel arriba de un carro puesto por los filisteos. Y llegan hasta un lugar donde, que no es el lugar donde lo colocaron durante 20 años, pero cuando ven que llega el arca, matan a las vacas, ofrecen holocausto y de alguna manera bajan el arca y de ahí recién la llevan a la casa donde le encargan a Eleazar la custodia de esto durante 20 años, la custodia de esta arca. ¿Qué había pasado? Esto era previo a Saúl. Venían de muchísimos años de jueces donde, como dice la Biblia, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Se habían alejado tanto de Dios que habían perdido noción de quién era Dios. Entonces, bueno, ¿cómo nos llegó el arca? Arriba de un carro. Cuando David decide ir a buscar el arca, los judíos se habían olvidado de todas las reglamentaciones y normas que Moisés había escrito de cómo llevar el arca. Sí, José. Aldo, en todo este relato de 1 Samuel, del 4 en adelante, que es la batalla, el 5 ya es el templo, todo el arca en mano de los filisteos y todo esto que venís relatando, a mí me llama la atención que no hay muertes de los filisteos por llevar el arca. En algún Ujú. momento de la clase pasada yo pensaba, o sea, más allá de los tumores y de esto simbólico fuerte, que es que la imagen de Dagón se cae y queda como adorando el arca, y después hay algo generalizado que son los tumores, no hay muerte de parte de los filisteos por tocar el arca o por... tampoco describe cómo la trasladaron ni nada, recién habla cuando la devuelven, ¿no? Entonces la pregunta puede quedar en el aire diciendo... "Ah, ¿por qué a ellos no les cayó con fuerza lo de Usa, a los filisteos? ¿Y qué sucedería si alguien hoy, metido en alguna cueva, encuentra el arca y la toca? Siendo judío o no siendo judío o siendo filisteo, es una pregunta quizás abierta. La verdad que no sé cuál es la respuesta. No sé si vos tenés algo que se te pueda ocurrir o que puedas pensar. Lo primero que yo pensaría es, los filisteos habían escuchado hablar de Jehová, pero no era su Dios, no tenían una relación con él, tenían una absoluta ignorancia sobre los temas. Los judíos se suponía que tenían que saber lo que tenían que hacer. Y justamente me parece que ese es parte de esto que estoy tratando de mostrar, porque la primera intentona de David fue producto de ignorancia, pero como es el pueblo de Dios, no pueden decir que era por ignorancia. Ustedes son mis hijos, deberían saberlo, deberían recordar algo. ¿Saben lo que pasa? Hace demasiados años que ustedes se alejaron, no tienen la menor idea. Pero ustedes siguen siendo mi pueblo, yo sigo siendo su Dios. No puede ser que hayan desconocido todas las normas que alguna vez fueran escritas en el Pentateuco por Moisés. Yo lo vería por ese lado. Es decir, Dios a su pueblo le demanda mucho más que al que no es pueblo. Aldo, lo Sí. que veo también es que hay un temor reverente, pánico, miedo en los filisteos, que fíjate que usan un carro nuevo, vacas
nuevas en cierta forma, o sea, como que no han sido vacas viejas. Hacen la ofrenda con tumores y rata de oro, o sea, no serían la ofrenda que haría el pueblo de Dios, pero es como que le han levantado la autoridad que tiene, el respeto que se merece y hasta la han dejado ir sola, que en cierta forma, como diciendo, mantengámonos lejos porque esto sí que lastima, que tiene poder. Como que esta familiaridad que se ve en el pueblo de judío después, no se la ve acá. Exacto, lo trataron con más respeto los filisteos a Dios que los propios judíos. Sí, 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 creo que es parte de la respuesta a esta pregunta de José, que es cierta, pero estos hombres, en cuanto se dieron cuenta, acá está pasando algo raro, tuvieron temor de Dios. Lo pongo con estas palabras que uno las usa en otro sentido. Tuvieron temor de Dios y se cuidaron de no meter la pata y dieron lo mejor. Fue algo así como Abel y Caín también. Pero de los judíos se esperaba otra cosa y no lo recibieron, ¿no? Entonces, justamente lo del carro nuevo, ¿qué hace cuando David lo quiere traer con toda la mejor intención del mundo? Pero ni David, ni los sacerdotes, ni los levitas, nadie se acordaba de las escrituras de Moisés. Ni consultaron al Señor, ni a los sacerdotes. O sea, fíjate que los filisteos consultan a sus sacerdotes videntes y le sugieren todas estas cosas como referente de Egipto, qué pasó con las plagas y al final que hay que dejarlo ir, bueno, en cierta forma repitieron algo. Pero David vino de consultar por una batalla y por la otra, y de golpe se manda, como dirían los chicos, a rescatarla como si fuera un trámite más. Exacto, tenemos todo, se ha perdido la adoración a Dios, tanto que ni nos acordamos del arca, entonces traigamos el arca. Justamente remarca las decisiones en la carne Sí, y humana, eligió con los la 30.000 mejor, escogidos, que como, vaya a como- saber cuál fue el criterio de los 30.000 escogidos, ¿no? Elegidos exacto, como, capaz que eran los mejores militares, los peleadores, pero no gente santificada. exacto. Tampoco les digo que se santificaran, juntó gente, carne pura. Si vos lo mirás, lo analizás, era pura carne, la mejor buena voluntad, pero pura carne. Y yo creo que la aplicación en nuestras vidas y en nuestras iglesias tiene que ver con eso. ¿Cuántas cosas decidimos porque nos parece coherente, lógico, nos parece que la carne está tomando buenas decisiones? Y fíjate lo que pasa. Es decir, que un no creyente tome una decisión en la carne con respecto a Dios, con respeto a Dios, Dios lo valora. Pero que un hijo tome decisiones en la carne sin seguir los preceptos de Dios, se convierte en algo sumamente peligroso, ¿no? Por eso es que retomé esta historia para ver estos paralelos. Si los filisteos la mandaron en carro, bueno, podemos nosotros también poner un carro nuevo. ¿Por qué no? Si ellos lo trataron con ese respeto, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Acuérdense que tiene que ver con esa actitud que hubo cuando el pueblo dice queremos también tener un rey como todos los demás, que le piden a Samuel. Y entonces ahí empezó todo nuestro estudio hace un año y pico, ¿no? Entonces, copiaron las actitudes, las costumbres sin tener el discernimiento adecuado, se dejaron llevar por lo que creían que era correcto. Y, y, y entonces, Aldo, David, sí, 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 y leyendo, perdón, leyendo y haciendo una comparación con lo que está usted diciendo,
Y no les fue gratis esto, porque les llegó el arca, les llegó y empezaron a hacer todo lo que es ritualismo, y veo que murieron 50.000, no sé cuántas personas, porque se pusieron a mirar dentro del arca. Y aún así, no aprendieron nada, fue una gran mortandad, acá mismo lo dice. Y aún así no aprendieron nada. Muy cabeza dura somos los humanos, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, Porque, che, agarraron bueno y la dejaron allá, o como que había Dios le volvió a golpear la puerta y les dijo, muchachos, acá venla, mírenme a mí, muévanse un poco. Y aún así se quedaron totalmente como siguiendo, haciendo la suya. Precisamente 50.000, 70 hombres murieron. Y lloró el pueblo, que Jehová lo había herido con tan gran mortandad. estoy buscando, hay un versículo que recuerdo, a ver. Y la mandaron de ciudad en ciudad, ¿se acuerdan? Y cada ciudad donde iba se armaba una mortandad tremenda. Ahora se me perdió. Hay un... No tenía que haberlo marcado. Pero bueno, la cuestión es que lo que vimos la vez pasada es con qué liviandad David había decidido, bueno, construí este lugar, voy a traer el arca para acá. Ahora, cuando ocurre lo de este muchachito Usa que se muere, David en el momento se da cuenta de que hay algo que no está funcionando y abandona la idea de traer el arca a, a Jerusalén. Y entonces la deja en la casa de este Obed Edom, geteo. La palabrita geteo puede hacer pensar, incluso el nombre Edom, puede hacer pensar en los filisteos, en algo así, pero en Primera de Crónicas está todo el relato un poquitito más detallado de todas estas cosas. Primera de Crónicas 26, 26:4. Eh, eh, ahí aparece que este Obed Edom era un levita de la familia de Coat. Y entonces dejó el arca ahí durante 3 meses. Dice, no, 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 no sigamos adelante. Lo llamaron a Obed-Edom, seguramente con otros hermanos. Este hombre era de la familia de Leví, era levita, y de la familia de Coat, justamente, los que estaban designados a portar el arca. Entonces seguramente fueron ellos los que fueron hasta el arca y la levantaron con los palos, no tocándola, y la llevaron hasta la casa de Obed-Edom. Y es interesante que dice el versículo 6:9, dice, temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿y cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Es decir, ¿cómo hago para llevarla? Y no tomó una decisión apresurada, sino que continúa diciendo, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Si se pasó 3 meses en ese lugar. David se fue a Jerusalén. Hay pasajes complementarios a esto que tienen que ver con Primera de Crónicas, capítulo 15, 16, por ahí, donde se cuenta toda la historia, pero con mucho mayor detalle todavía, mucho más detalladamente.
como para que lo lean después, porque son pasajes paralelos. Pero evidentemente David se tomó 3 meses para consultar con sacerdotes y levitas, muchachos, ¿qué pasó acá? Y ahí redescubren la indicación de Números 4:15 de que tenían que ser de la familia de Coat aquellos que transportaran y cuidaran el arca. Pero termina diciendo que bendijo Jehová a este hombre y a toda su casa. Incluso deduciendo de Primera Crónicas, se ve que no era un hombre que estaba en muy buena posición económica, pero esos 3 meses le cambiaron la vida. Ahora, el arca era la misma que estuvieron los filisteos, la misma que estuvo durante 20 años en la casa de este otro, de Eleazar y sus hermanos, Usa y Amigable, que no me acuerdo cómo se decía. Y es la misma arca que está en la casa de Obed Edom. Entonces el problema no es el arca. En los 3 casos, el problema es cómo fue tratado Dios en los corazones de esta gente. ¿Cómo fue tratado por los filisteos? ¿Cómo fue tratado por Usa y su hermano y su padre? Porque fíjense que estuvo en la casa. Ay, ¿dónde está el nombre esto? Abinadab, este. Estuvo en la casa de Abinadab 20 años. A Abinadab no le pasó nada. No, Aldo, Sí, perdóname. En la casa de Abinadab estuvo muchos años, más de 20. Es antes de todo el reinado de Saúl, que debe haber 70 estado años, por lo cierto. menos cerca de 70 años. 70 años. Estuvo con Abinadab. Se lo habían encargado al hijo mayor, que era Eleazar, que Sí, se ve que se muere, y quedan Usa y Agío, los hijos de Abinadab, que eran los que estaban guiando este cuadro. No se habla de Abinadab, así que probablemente Abinadab también había muerto. Pero a ellos sí, no sí. les pasó nada mientras estuvo en la casa de ellos. Entonces, los filisteos la trataron de una manera, Abinadab de otro, Usa y Agío de otra, y Obed-edom de otra manera. Sí. Y Aldo, un detalle fuerte para mí, porque lo estuve viendo después de la otra clase, que me gustaría que lo veamos porque suma mucho a lo que vos estás diciendo, es la reacción de David después de la muerte de Usa. Porque la Biblia dice y describe que fue como consternado, como que lloró de tristeza, pero hay otras versiones que hablan que era más una reacción de enojo por lo que había sucedido. ¿Vos podés ver las palabras originales a ver si cómo lo manifiesta también esa reacción de David? Porque eso también puede justificar los 3 meses, la En, tristeza, el susto, enojo. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esto? O sea, ¿cómo lo ves? Debe ser ahí el 5, ya te digo. O el, en, en 6:9 tuvo claro, el temor 8, David. ¿Eh? el 6-8. Y se entristeció David por haber herido Jehová Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pere Usa hasta hoy. No, no es entristeció, es realmente se puso furioso. Sí. eh, Y eso me llamó mucho la atención. enojado, prendido fuego, sería otra traducción. Y La se pregunta es si es contra quién, si contra USA, si contra la muerte, o la injusticia, o la situación, otra contra Dios, o contra el pueblo, contra los Yo diría que sacerdotes que no le avisaron. yo creo que hay 2 cosas.
Una que se pudo haber puesto muy enojado consigo mismo o con por no él. haber tenido el cuidado adecuado que tendría que haber tenido, haber consultado. Ujú. Y otra, probablemente, muy enojado con los sacerdotes y levitas que alguna vez lo rodeaban, de no haberle avisado. Al fin y al cabo era responsabilidad de ellas, no tanto de David. David lo hizo por ignorancia y con buen corazón, por eso a David no le pasa nada también. Entonces yo diría que la palabra esta dice, y se enojó David sobre, sobre esto que se derribó, esto que se rompió por haberse caído la cosa, em, Ujú. por la infracción a Jehová. Ah, eso indicaría que no es contra Dios que está enojado, sino por lo que ha sucedido. Y fue llamado por haber herido Jehová a Usa. Se También. enojó por esa ruptura de Jehová por la infracción contra Usa y llamó a ese lugar Perez Usa. ¿La Kadosh dice algo distinto, Sandra? Sandra, ¿estás ahí? No, justo la estoy tratando de abrir, pero no la tenía a mano. Pero interesante, Aldo, esa reacción de David, ¿no? sí, ¿Cómo? sí, La que yo, disculpe, la que yo tengo, que es la versión brasilera, ¿viste? Presbiteriana, habla de disgustarse, de enojo, justamente. No habla tristeza. sí, sí, exacto, es así. Es segunda, Estaba abatido, dice la Kadosh. ¿qué dice? Estaba abatido porque Yahweh se hubiera enfurecido contra Usa. Ese lugar ha sido llamado Pérez Usa, quebrantamiento de Usa desde entonces. Y David estaba temeroso de Yahweh ese día. Él preguntó, ¿cómo puede el arca de Yahweh venir a mí? Acá yo tengo la Biblia completa judía. Dice, y a David le molestó que Jehová hubiera irrumpido contra Usa. Ujú. No me suena una buena traducción. Bueno, pero, Pero la palabra sí es, se enojó eh, inmediatamente y tuvo temor David de Dios el día. Y entonces dijo, ¿cómo voy a hacer para traerlo a Dios? Así que ah, no tengo la respuesta exacta de eso. A ver si aparece. La palabra es la misma que se utiliza en 1 Samuel 15:11, cuando dice que lo afligió a Samuel lo que estaba pasando. Es, es, es algo parecido a la ira y estalló contra Usa. Fue precisamente un juicio divino repentino que cayó en Éxodo 19:22 dice, los sacerdotes que se acerquen a Jehová, santifíquense para que Jehová no haga en ellos estrago. Y ¿Éxodo fíjate que cuánto? esto es Éxodo 19:22. Y fíjate que ese concepto aparece también en Primera de Crónicas, que justamente los hace limpiarse, vestirse de lino, hasta él se vistió de lino. Y en Éxodo 19:24, Jehová le dijo, levántate, desciende y subirás tú y Aarón contigo,
pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Jehová, para que no haga estrago en ellos. Es decir, había claras evidencias en el libro de Éxodo de Dios diciendo, ojo, santifíquense, si no pueden venir de pronto y poner la mano o no santificarse o no purificarse. Ujú. En Éxodo 19:22, la palabra que se utiliza em, para por haber herido Jehová usa. La palabra herido es hacer, literalmente sería hacer un agujero, hacer una brecha, eh, Ujú. partirlo, herirlo, ¿no? Dice, es Y, la misma palabra que se utiliza en Éxodo 19:22 para referirse al estrago, claro. la palabra que figura como estrago en Éxodo. Y si vemos, Aldo, la de 1 Samuel 15:11, es cuando Samuel se enoja y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Evidentemente, es un sentimiento de enojo, de bronca, a la par de la tristeza, ¿no? Es profundo. Exacto. Y yo supongo también que David probablemente estaba enojado con él mismo. ¿Qué pasa acá? Él no entendía lo que pasaba. Por eso dijo, ¿cómo voy a hacer para llevar esto allá? Pero, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que yo no averigüé, que nadie me dijo nada? Yo lo explicaría por ese lado. Me parece que por ahí andaría la respuesta, ¿no? Sí. Pero lo que quería marcar era, antes de abandonar este pasaje, es justamente esto. Es la misma arca, el arca que le produjo bendición a Abinadab y le produjo bendición a Obededom, es la misma arca que dañó a los filisteos no de muerte y a Usa dañó de muerte. Es decir, que Dios es el mismo, la diferencia está en nosotros. Este es el mensaje, en cómo yo lo trato, cómo yo me acerco a él. Es decir, Usa se le acercó con la familiaridad de hace 70 años que estaba en casa. Esto es parte de mi mobiliario, es mi propiedad. Cuando Dios diría, Usa es mi propiedad. Al revés. Entonces, Aldo, sí, vos sabés que yo lo veo desde esta óptica. sí, Y vos lo tenés cuando se divide el reino, ¿no? Y estaba el templo de Jerusalén, que tenía que ser, fue hecho como el Señor quiso, tenía que ser, tenían que estar los levitas, los sacerdotes, ¿no? Todo como Dios lo había puesto en su ley. Entonces sus instrucciones. ¿Qué pasó con Jeroboam? Le dieron a Jeroboam hermosas promesas, ¿no? Pero siempre basándose en la obediencia de Jeroboam, que había quedado con las 10 tribus. ¿Qué pasó con Jeroboam? Tuvo temor y levantó otro templo para que no vayan a Jerusalén a adorar. Entonces él hizo algo idéntico, pero con otra gente que no eran los que debían hacer. Y eso le costó el reinado a Jeroboam. Yo qué es lo que veo acá, que Dios dice, y nosotros siervos suyos, nos dicen siempre cómo debemos hacer las cosas. Y nosotros ahí metemos mano y hacemos según nos conviene o consideramos que es mejor nuestra idea. No respetamos
Fíjate que también estaba haciendo, prestando atención en el Nuevo Testamento, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros. Dijo el Ujú. Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. Digamos, la injerencia que tenía en la iglesia primitiva, la voz del Espíritu Santo, y en todo lo otro vemos fallas cuando uno hace a su manera las cosas, pero donde Dios ya habló. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que ese es el punto más importante, por lo menos de esto que estoy tratando de transmitir hoy. El otro día vimos otra cosa, otro aspecto. Pero para mí, esta comparación de qué pasa con toda esta diferente gente nos hace, yo creo, reflexionar. Ojo con lo que hacemos. Cuando Dios dio una instrucción, no me la vengan a cambiar, ¿eh? Porque me parece mejor, porque está más adecuado a los tiempos que corren, porque tengo una nueva tecnología que es el carro nuevo. Entonces, ¿para qué la voy a andar llevando a hombro? No, a Dios tenés que cargarlo, no que lo cargue otro. No tenés que llevarlo en el asiento de atrás del auto. Eh, Me parece que el mensaje es, de mi actitud depende la bendición o la maldición. Un poco como el final de Josué, ¿se acuerdan? Elijan hoy a quién quieren servir. Estas son las bendiciones, estas son las maldiciones. Elijan hoy a quién van a servir. Y si elegís, entonces me obedecés. Con el otro grupo que tengo de pastores en la semana, estamos viendo Primera de Pedro. Y justamente uno de los temas que uno va viendo es que Pedro le escribe a los obedientes. Y en un momento cuando habla de los espíritus de Génesis 6 que no guardaron su dignidad, sino que fueron desobedientes, los guardó en prisiones eternas, bla, 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 bla. Eh, el tema de obediencia o desobediencia. Y uno dice, no, Señor, yo te obedezco, pero cambiemos algunas cositas, modernicémosla. Y yo creo que hay que tener un cuidado espantoso, temor de Dios, porque hay cosas que evidentemente se pueden hacer, pero hay cosas que Dios prescribió, se hacen de esta manera, entonces no la cambies. Viene a mi mente cuando Abraham le pide que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Ujú. Él tenía promesas, pero qué pedido loco, tremendo, y Abraham no cuestionó. Exacto. Increíble, yo hubiese cuestionado. Yo me lo Capaz he uno planteado. dice, ¿habré escuchado bien? No, seguro que estaba yo o el Señor para otro lado. O, ¿cuántas excusas podemos poner ante las locuras? Porque a veces son locuras que pide Dios, pero son locuras a nuestra mentalidad, a nuestro raciocinio, donde Él tiene un plan mucho mayor, tiene toda la visión, ¿no? Sí, yo tengo tantos animales, le podía haber dicho a Abraham, te traigo 7, mira, los corto, pero no, mi hijo, no, dejate de bromar. ¿A qué estamos jugando? Me vuelvo a Ur de los Caldeos. Es cierto, es cierto. Pero bueno, quería marcar ese punto porque me pareció interesante como aplicación de este pasaje, ¿no? Sí. Déjame un aporte, Aldo, Dale, porque me estoy rompiendo la cabeza para saber qué pasó en la casa de Abinadab. Si el arca estaba cumpliendo una función de guarda o si estaba cumpliendo una función de templo, por decir así. Pero lo único que dice acá que queda claro, que santificaron a Eleazar eh, para que guardase el arca. No habla de otra cosa más de que la guarde o exacto. que la cuide. Ah, y dice, el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, ahí están los 20 años que vos decías, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, tuvo guardada ahí 20 años, eso queda claro. Después aparece toda la historia de Samuel, Saúl, y ahora aparece David. O sea, ahí está la cantidad de años que han pasado.
y el arca ha estado quieta, o sea, esto, los otros hijos de Abinadab la han visto como si fuera la virgencita en la repisa. Exacto. No han tenido un real contacto con. eh, y Ahora, esto vos creo que pensarlo no así. has- Los judíos hacía 70 años habían asistido a el arca haciendo desastres en los filisteos. Cuando la mandan de nuevo, 50.000 personas, como decía eh, Omar, se murieron por mirar adentro del arca. Muchachos, Ujú, échenle flit y pónganla en algún lugar y no la toquemos. claro. Esto es demasiado peligroso. Eleazar, encargate vos, guardala, sostenela ahí. Se olvidaron por 70 años porque la carne les ganó de tal manera que no querían tener relación con Dios. Y ahí aparece David, ahí aparece, perdón, Samuel, ahí aparece Saúl, y pasa todo ese periodo. Pero lo que recordaba la masa israelí o judía de esa arca era peligrosísimo. Ujú. Era como, guárdenla ahí, está bien, no pasó nada en 70 años. ¿Por qué no la dejan ahí? Ay, David, ¿por qué tenías que cambiarla y mover? Dios mío, si ya sabemos lo que pasa con el arca esta. Es un desastre. A mí me parece que de nuevo aparece la actitud hacia Dios de aquel pueblo. Y esa actitud era tal que acuérdense, cuando le dan el arca a Eleazar para que la guarde, el pueblo va a Samuel y le dice, queremos un rey como tienen las otras naciones. No, pero miren, Dios tiene un rey, Dios es el rey para ustedes. No, 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 con Dios no venga, mirá lo que pasó con el arca. Danos un rey como todos los demás. Y entonces Samuel va, ¿se acuerdan? Le dice, Dios, mira, no te preocupes, Samuel, no es contra vos, es contra mí que lo están haciendo. A mí es al que me han abandonado. Porque nunca entendieron lo que pasaba, porque así me trataron como trataron al arca. Me parece que por ahí pasa, ¿no? Ah, ahora, si nosotros vamos caminando por la Sierra de Córdoba y nos encontramos el arca, ¿quién no tendría curiosidad de ver lo que hay adentro? Ah, no sé, yo me voy para Mendoza, doy la vuelta por allá y vuelvo por Ah, Santiago del Estero y Santa Fe. sí, de verdad hay que tenerlo claro eso, ¿no? ¿Eh? Aunque sea mirar de lejito, de allá, por sobre el hombro del otro, porque evidentemente los 50.000 que se mueren, no sé, iban desfilando de a uno o fue toda una acción conjunta y ¡pum! ¿Qué? ¿Por qué está esto escrito? Hay una enseñanza fuerte, ¿no? Si leemos lo último que dice el versículo 30 de Deuteronomio, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y acá está lo interesante. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, y ahí me parece que está el misterio, ¿no? Cuando desatendemos y es tan fácil desatender la voz de Dios sobre todo cuando sabemos, cuando vivimos. El que no sabe no puede desatender lo que no conoce. Pero ah, digamos, la llamada de atención es para el que conoce. Che, no desatiendas esto, que te va a ir mal. Es como Exacto, elegir la muerte. Bueno, exacto, exacto. Así que bueno, quería marcarles este punto antes de pasar a lo siguiente, porque me parece que completa el mensaje del otro día, ¿no? ujú, Disculpen, antes Sí, de seguir con eso, hoy justo estuve conectada con Analía y yo estuve compartiendo unos versículos y la verdad es un tiempo tranqui que estamos pasando, pudiendo dedicarnos más a los dos solos en este lugar, a la palabra, a escudriñar, tenemos nuestro tiempo, ¿no? Y cuando José Luis dice
el hecho de desatender su voz. Entonces yo decía, la Sandra de antes, cuando estaba a full con los chicos, con el trabajo, hasta hace unos años atrás, esto, ¿no? De ese tiempo de buscar su rostro, uno no lo tenía, no me lo hacía como él quería. Y también el hecho de, capaz, tomarnos este tiempo, vos decís, estás el divino botón, tenés que hacer algo. Porque si no, ¿se acuerdan lo que leíamos ese libro, no? El pastor, no me acuerdo qué nombre tenía. Esto de que capaz el Señor te quiere a vos quieto un tiempo, días, para hablarte, que te vayas no sé dónde, al campo a recibir, y uno lo ve como tiempo ocioso, tiempo que vos sí o sí tenés que estar haciendo algo. Eso es lo productivo. Y lo que pasa, hoy justamente José me mandó una pregunta de Anita. ¿Cómo hacía David para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo le contestaba a Dios? La verdad que no tengo la menor idea, porque es evidente que Dios hablaba en el Antiguo Testamento con ciertas personas, le daba mensajes y me gustaría saber cómo. A los profetas, ¿cómo le daba los mensajes esos? No sé, la verdad que no lo sé. Creo que todos habremos tenido alguna experiencia donde recibimos algo y decimos, me parece que esto viene de Dios, que siento esto de Dios. Pero tampoco es tan sencillo poder escucharlo. eh, y yo creo que el problema generalmente es que no tenemos quizá la tranquilidad de conciencia de dedicarle el tiempo o digamos, ponerle el oído a escuchar finito lo que dice. Em, a mí me pasó una sola vez, así que no puedo decir es la forma de Dios. Yo estaba en Colombia y en un seminario de Haggai, era en un convento católico que se hizo. Terminaba el seminario, me habían pedido que yo creo que tenía que orar o tenía que hacer la Santa Cena, no me acuerdo, era el final. Y se pusieron todos a orar porque la Constitución de Colombia decía que el presidente de la nación tenía que ser católico, igual que ocurría en la Argentina durante mucho tiempo. Tenía que ser católico. Se pusieron a orar y yo veía muchos de ellos de rodillas orando para que se abriera Colombia para el Señor. Y una de las cosas era pedir por esto, es decir, que un no católico pudiera ser presidente. Miren en qué terminó hoy, ¿no? Justamente. Em, pero, pero bueno, yo en ese momento sentí literalmente lo que la palabra que utiliza todo el Antiguo Testamento para decir lo que Dios le puso en el corazón a los profetas. Y la palabra que se utiliza es carga. No dice la profecía de fulano de tal, dice la carga que recibió el profeta fulano de tal. La palabra carga y se ajusta perfecto a la descripción de lo que yo sentí en ese momento. Una carga tremenda que tenía que ver con lo que veía de cómo estaban orando. Yo de carismático no tengo nada. Yo soy demasiado intelectual para las cosas emocionales. Pero la verdad que estaba recibiendo algo que era demasiado fuerte y que yo no entendía. Entonces, cuando me toca pasar el frente, le digo, miren, me van a perdonar, porque yo no creo en estas cosas, nunca las he, pero yo tengo que contarles lo que sentí. Sentí una carga tremenda diciendo, por cuanto ustedes se han humillado delante de Dios, Dios les va a conceder esto que están pidiendo. Y fue eso solo, pero no me pude contener de decirlo.
tuve una carga tan grande que lo tuve que decir, lo tuve que compartir pidiéndoles perdón y perdón a Dios si realmente me estaba dejando llevar por un arranque emocional y no por palabra de Él realmente. La gente cuando terminé me dice, te veíamos raro porque estabas pálido. Terminé de hacer esto. En el fondo recuerdo que había un hermano, un grandote gordo, que dice, yo sabía que iba a haber palabra de profecía hoy, sentía en mi corazón y la estaba esperando. Y me quedé como diciendo, bueno, ¿será así? ¿No será así? ¿Qué sé yo? Terminó el seminario, yo me volví a la Argentina con la sensación de que había hecho un papelón y había hablado al nombre de Dios cuando Dios no había hablado, con lo cual venía con temor y temblor. Pasó el tiempo, me olvidé, a los 6 meses me llama por teléfono el que era el presidente o el director de ese seminario, el que había dirigido el seminario. Y me dice, hermano Aldo, quiero decirle, hermano, lo tenemos grabado en video, dice. Pero resulta que primero, a mí me han elegido senador de la nación. Y segundo, acaba de ser borrado el artículo que decía que únicamente un católico podía ser presidente, así que ahora está abierto a quienes no son católicos, tal cual usted había profetizado. Entonces lo llamo para decirle que aquella profecía se cumplió y fue verdadera. Con lo cual me agarró una enorme alegría me alivianó el peso. Digo, wow, estuve a punto de hacer eh, eh, tarjetas que dijeran profeta Aldo Fontao, pero el Señor me previno de hacer semejante cosa y nunca más me volvió a ocurrir una cosa así. Nunca más sentí lo mismo. Ahora, yo no puedo decir esta es la forma, pero evidentemente esa vez fue. Yo puedo compartir esa experiencia, pero no decir, bueno, así es como Dios habla, qué sé yo. Hay gente que le habla mucho más, a lo mejor es mucho más madura que yo, o más conectada con él. Eso es lo que fue mi experiencia personal. Pero la Mirá si palabra te hubieras carga para mí callado. describe exactamente esto, ¿no? Mirá si te hubieras callado, porque por temor al hombre, porque por quedar mal, por un montón de cosas, no hubieras dicho lo que el Señor quería por un lado, ¿no? Y No es, viceversa. ¿Cuántas veces me habrá hablado Dios? Habrá puesto una carguita que yo no detecté y la pasé por alto. Ujú. O que la detectamos y a veces la ignoramos, porque Claro. nos Ustedes compromete habrán o lo que fuera. escuchado de pastores que se van a compartir algo, están en el púlpito y el Señor les dice que se queden callados, que no, que se queden. Y bueno, y ahí también es una lucha de decir, no, no, tengo algo que decir y capaz te largás con otra, o te Sí, la sí. bancás lo que venga de esperar en el Señor y capaz irte sin decir nada, ¿no? Eso sí me pasó muchas veces. Ir con un mensaje y en el medio del mensaje cambiarlo. Recuerdo uno cuando estábamos luchando contra el tema masonería en la iglesia muy fuerte, y yo llevaba un mensaje y lo cambié ahí arriba del púlpito, sentí que tenía que decirlo y era algo relacionado con la masonería. Y estaban unos cuantos masones, ahí empezó la guerra con todo eso. Eso sí me ha pasado muchas veces, estar en el púlpito y apuntar para otro lado. O llegar a una iglesia, como me pasó en Hawái, una iglesia donde tenía que predicar, yo íbamos caminando con el auto hacia la iglesia y yo no tenía el mensaje todavía. Llegué, me senté en la iglesia en el primer banco porque iba a predicar y no tenía el mensaje. Y en los pedidos de oración previos aparece un hermano que fue la última vez que fue a la iglesia porque se murió de un cáncer inmediatamente, estaba muy mal, estaba en su etapa final. Y en el momento en que él pide oración,
ahí me llegó el mensaje y fue el mensaje, un mensaje que después repetir un montón de iglesias sobre el significado de la diferencia entre Dios bendice, dame tu bendición o dame tus bendiciones. Con ustedes alguna vez creo que lo he compartido. Mm. Pedir la bendición es que Dios hable bien de mí. Pedir las bendiciones es las cosas que quiero que Dios me dé. Ese me surgió cuando estaba por subir a través de eso. Son esas formas donde Dios habla. Y creo que muchos pastores hemos tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Pero son todas diferentes. Uno no puede decir, bueno, esta es la forma en que Dios habla. Él tiene una sola forma, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, ya falta poco, ¿no? Sí. Otro. Hemos consumido otra clase. Bueno, entonces, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y la Biblia es bien clarita, a causa del arca de Dios, ¿no es cierto? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Espera, Y espera, Arnaldo, espera, espera. sí, Vos imagínate que en estos 3 meses que han pasado, ¿cuántas cosas habrá pensado David? ¿Cuánto habrá consultado? ¿Cuánto se habrá asesorado? ¿Cuánto habrá ido a orar? Y ahora de golpe le dicen, che, la casa de Obededón es una bendición. En 3 meses no sabe lo que cambió. El tipo se le rompe la cabeza. ¿Entendés? Está bien, ahora habla de que lo trae con alegría, pero son 3 meses de vivir en fe, de alguna manera, de vivir de sí, sí. convicciones, ¿no? Ahí es donde es importante leer el pasaje este de Primera Crónicas 15:1 hasta el 16:6, porque explora a fondo estos 3 meses y los preparativos. Es muy detallado, es muy lindo. Eh, por ejemplo, que lo vamos a ver, es decir, le dijo a todos los sacerdotes y levitas y llamó tantos de tal tribu, tantos de otra, tantos de esto, tantos de esta familia, de la otra familia. Está todo descrito detalladamente. A todos los hizo purificarse antes de hacer esta obra. Él se purificó, él se vistió con un efod de lino. Es decir, él dejó su vestimenta de rey para vestirse de lino fino, como sacerdote. Es decir, renunció a el alto cargo de rey para vestirse de servidor sacerdotal. Es muy interesante todo este pasaje. Y entonces llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Es interesante, Ah, acá tengo una pregunta. Cuando Saúl hizo sacrificio y no lo esperó a Samuel, Samuel le dijo, locamente has hecho. Y acá David está ofreciendo sacrificios y ahí no sé si me parece una contradicción o no, o qué. Vos estás hablando de que él deja de ser rey, se viste de sacerdote, oficia de alguna manera de sacerdote, y no sé si se refiere o a otro sacrificio o simplemente la Biblia nos está contando que es un momento donde él está conduciendo generalmente, porque no debería haber podido hacer esto David eh, sin haber sido reprochado, más si se está asesorando. correcto. Ahora, si uno lee el pasaje de Primera Crónicas, que en todo caso el jueves que viene lo podemos leer Ujú. para meternos más,
vamos a ver que él estaba rodeado de sacerdotes y de levitas. Él presidía la comitiva. Es decir, el hecho de que haya ofrecido esto no quiere decir que lo haya ofrecido él, que él haya matado a los animales, como había hecho Saúl. Ujú. Y aquí es donde viene justamente lo que te iba a comentar. Fíjate que anduvieron 6 pasos, no anduvieron el séptimo. Sabemos lo que significa el número 7 para ellos. El buey y el carnero engordado que fueron sacrificados representan la carga em, la carga del hombre. Y el séptimo paso, ¿quién lo tenía que dar? Es decir, estos 6 pasos lo dieron los levitas cargando el arca. El séptimo paso, ¿de quién es? De Jesús. Él los para en el 6 porque todo esto es un tipo de Jesús. David es un tipo de Jesús. David es el sacerdote y rey. Y esto aparece muchas veces, por ejemplo, ¿cuántos sacerdotes hay nombrados en la Biblia? El nombre aparece de muchos, pero sacerdotes que hayan sido ungidos, hay solamente 6, porque el séptimo es Jesús. ¿Cuántos reyes han sido ungidos desde Saúl en adelante? 6, porque el séptimo fue Jesús. Son jueguitos bíblicos, digamos, que no son simplemente jueguitos, son mensaje, ahí hay mensaje incluido, que me parece interesante. Por eso es llamativo que acá dijo, anduvieron 6 pasos y sacrificaron el buey y el cordero engordado, que representa justamente la grasa, la abundancia, etcétera, etcétera. Y matan a estos animales, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Entonces es evidente que él no participó en el sacrificio. Él estaba participando en la danza. Él estaba regocijándose con los demás. Sí. Además hay una faz práctica del sacrificio, Aldo. Matar un cordero o lo que fuera no es hincarlo con un cuchillo, hay que ser preciso, saber. Es un tema muy delicado, no es sencillo. Y además en el ritual tenía todo un significado que hay que ser un experto para poder hacerlo, ¿no? O sea, no era alguien que decía, dame el cuchillo, o sea, me imagino el desastre que había hecho Saúl, por ejemplo, o sangre por todos lados, una cosa espantosa, Es ¿no? O sea, posible. no, sí, Y sí. fíjate que dice inmediatamente, y estaba David vestido con un efod de lino. Ujú. Como Y inmediata, si se hubiera ensuciado, hubiera dicho, sin duda. Y exacto, ahí quedó todo sucio. No, porque mataron exactamente, muchos animales acá, no es uno solo. exactamente. Y así Ujú. David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y inmediatamente dice, cuando el arca llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró de la ventana y lo despreció. Bueno, la extensión de todo lo que pasó en el medio es lo de Primera de Crónicas, que si a ustedes les parece bien, lo dejamos acá todo y el jueves que viene retomamos. Y si quieren leerlo, Primera de Crónicas 15, porque, y podemos el jueves directamente charlar lo que les pareció, lo que les surge, lo que aprendieron, porque sería la extensión de esto que acá está resumido en 3 o 4 versículos nada más, ¿no? Perfecto, Eh, perfecto.
En Primera de Crónicas 15:13 dice David, le explicó a los sacerdotes por qué Dios los hirió en su primer intento de llevar el arca a Jerusalén. Dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Se acuerdan que el lugar se llamaba el lugar de quebranto? Perez. Nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Cuando la adoración fue hecha en el orden correcto, entonces había alegría y gozo. Si la adoración no importa que sea muy altisonante, porque esta adoración de ahora de David no era diferente de la que venían haciendo antes. La única diferencia era la actitud con la cual encararon el transportar, cómo lo manipularon a Dios. Anteriormente lo habían manipulado de acuerdo a lo que los hombres le pareció, ahora lo están manipulando de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Entonces el énfasis no está en cuánta alegría, cuánta danza, cuánta cosa hay por parte de David, porque es la misma, la diferencia está en la actitud hacia la presencia de Dios. Y mirar el arca por dentro era toda una ofensa. Es como, a ver Dios, déjame que te opere para mirar cómo es el intestino tuyo. Además, incluso desde el punto de vista médico, pensaría, esa arca había estado cerrada durante tantos años, desde que la transportaban por el desierto, cuando Moisés puso las piedras, la vara y puso parte del maná. Andá a saber la cantidad de pestes que se generaron adentro de esa caja que había sido cerrada y sellada con oro. Entonces, cuando la abren, de ahí pudo haber salido cualquier cantidad de bacterias, virus, lo que a uno se le puede ocurrir, ¿no? Estoy pensando como médico acá. Sí, pero tenía que alcanzar para matar 50.000. Era, sí, puede Bueno, ser un cuando abrís COVID. la caja de Pandora, agarrate. Es Sí, decir, el yo, COVID empezó con un virus penetrando a una persona. sí, sí. Si no hay un espacio de tiempo ahí que lo defina, Exacto. pero a mí me gusta más la parte, ¡guau! Se murieron ahí todos. En 3 minutos se murieron todos. Me encanta más. Cabezones. Dijiste, "Buah". Ahí tenés, toma. Bueno, gente, ¿les parece bien parar acá? Sí, sí. Muy bien. No Bueno, avanzamos mucho, pero Aldo, Aldo querido, sí. ayer fue el Día del Maestro y de todo corazón y en todos nosotros, Feliz día. gracias porque vos sos el maestro en este tiempo para nosotros. Gracias, Muchas, gracias, muchas gracias. Gracias, Troesma. muchas gracias. Bueno, Un beso congra- grande para todos.